Pensaba en Apocalipsis que decía Jason, y siempre que estudio profecía o escatología, los hechos que no se han cumplido todavía de la Escritura tienen como propósito motivar nuestra conducta hoy, ¿no? A veces nos fascinan estos temas pensando en las cosas que van a suceder, pero Pablo decía siempre a sus discípulos que estas cosas deben impactar nuestra vida hoy, ¿no? Todo lo que va a suceder. Así que había un líder que yo tenía de joven que me decía, tenés que planear tu vida como si el Señor tardara 1000 años en volver, ¿no es cierto? Porque los tesalonicenses, algunos habían dejado de trabajar diciendo que el Señor ya venía, ¿no? Y no es así. Planear como que falta que venga el Señor, pero vivir cada día como si fuera el último. Porque no sabemos, dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche, ¿no? No es este el tema, pero me acordaba de estas cosas mientras Jason hablaba y también quería compartirlos con ustedes. Vamos a abrir la Biblia en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Vamos a tener una primera lectura introductoria y después vamos a orar para que el Señor nos ayude también a comprender estas cosas. Entonces, Juan, capítulo 8, el versículo 12 dice, lleva por título Jesús, la luz del mundo, en la versión 1960, y dice el 12 así: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes, vosotros, no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino el que me envió, sino yo y el que me envió, el Padre. Versículo 17, en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre, y si me conocerías, también a mi Padre conocerían. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. ¿Oramos? Padre Celestial, qué gozo es poder venir, alabar, entregar nuestro corazón, despejar nuestra mente, pensar en tu persona, en la persona de tu Hijo, el Espíritu moviéndose en medio nuestro, Señor, despejando nuestras inquietudes, nuestra semana, Señor, nuestros proyectos para concentrarnos en Ti. Es difícil, Señor, hacerlo muchas veces. Esta última canción nos exhortaba, nos animaba, nos alentaba a reavivar ese amor, a reavivar la fe, a santificar nuestra vida una vez más. Y queremos ver estas cosas en tu palabra, saber que es así, que eres un Dios de oportunidades, Señor. Queremos aprovechar el tiempo y queremos aprovechar la vida que nos has dado. Gracias por esta congregación donde nos reunimos a abrir tu palabra. Gracias por la libertad de hacerlo. Gracias porque Cristo, Señor, nos ha hablado y nos sigue llamando y se sigue moviendo en medio nuestro. Y ayúdanos a verlo y a involucrarnos en esas cosas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El viernes se hizo la inauguración oficial. No sé si todos la pudieron ver. Con Dani nos gusta ver cuando están las Olimpiadas, ¿no? Y justo fue un día muy complicado porque llovió mucho en París. ¿Alguien está viendo las Olimpiadas o no? Porque me están mirando como, ¿qué son Olimpiadas? O capaz están medio dormidos. Yo todavía me estoy despertando. Muy domingo, ¿no? A la mañana. Viernes, ¿a dónde son las Olimpiadas entonces? En Francia. ¿Dónde se hizo la inauguración, Dani? París. Muy bien. Así que nada, estuvo linda la inauguración, no sé si la vieron. ¿Alguien la vio o no? Llovió mucho, ¿no? Por el momento se le va a apagar la llama, se le va a apagar. Hasta un señor en silla de ruedas, pobrecito, estuvo ahí.
Bueno, no sé si ustedes saben que, bueno, obviamente los Juegos Olímpicos están inspirados en la antigua Grecia, y la llama representa actualmente un símbolo de unidad, de paz, ¿no es cierto?, de expandir el conocimiento, del fuego, del hombre, pero tiene su raíz en la mitología griega. Prometeo, que era un titán, uno de aquellos dioses, dice la mitología, no los voy a llenar con estas historias, me intriga la mitología griega porque los dioses griegos eran más salvajes que los hombres, ¿viste? Tenían cada historia. Bueno, Prometeo, este titán, este era semidios, ¿no? Dice que le robó el fuego a los dioses y se lo dio a los hombres. Por esto lo castigan. Zeus lo castigó eternamente a que su hígado sea comido por cuervos, ¿no? Y todos los días se le regeneraba y venían y lo picoteaban. Ese fue el castigo. Entonces esta llama representa, ¿no?, ese fuego de dioses que está en los hombres. Tiene una simbología bastante particular, ¿no? Porque está hablando de empoderar al hombre a nivel de dioses, ¿no? Entonces los juegos tienen con esto, el desarrollo del físico, del intelecto. Es una historia interesante. Pero bueno, me quedaba con esta figura de esta llama, ¿no es cierto?, que inspiró los juegos griegos en símbolo de que se le daba a compartir este espíritu de dioses, ¿no? De esforzarse, de crecer, de desarrollar el intelecto, el cuerpo, el conocimiento. Pero nuestro pasaje hoy también nos habla no de un fuego, sino de una luz, ¿no? El Señor Jesús va a decir en el Evangelio de Juan 23 veces, va a hacer referencia a que Él era, a yo soy, ¿no es cierto? Vamos a leer algunos de estos yo soy, vamos a meditar en yo soy la luz, pero quiero que repasemos lo yo soy del Evangelio según San Juan. Vamos a empezar por el capítulo 6, un poquito más atrás de donde estábamos, o a la izquierda, ¿no? Hay una discusión si es atrás o hacia adelante. Si vamos a Apocalipsis, ¿es decir al principio o al final? Al final, ¿no? Bueno, algunos dicen que es al principio. Bueno, Juan 6, 35. Yo se los voy diciendo y algunos de ustedes que lo lean. Juan 6, 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan de vida. Yo soy el pan de vida. Gracias, Marce. 8:12. Bueno, es el que leímos, perdón, ese lo vamos a pasar. 10:7. 10:7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El 9 también, José. Yo soy la puerta, en que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Yo soy, entonces leyó Marce, el pan de vida. José nos leyó, yo soy la puerta de las ovejas. 10:11, a alguien que lea el 11 y el 14. Yo soy buen pastor tu vida da por las ovejas. Y 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Muy bien, gracias Horacio. Yo soy el buen pastor. 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie tiene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. El Señor Jesús usó estas imágenes, ¿no?, representando sobre todo la salvación. Y para mí también un poco de lo que iba a ser o que es para nosotros hoy la vida cristiana, sobre todo con la vid, ¿no? Pero más que nada hablando de la salvación y de que Él era. Recordemos que el Señor Jesús le estaba hablando al pueblo de Israel, ¿no? Él estaba usando figuras del Antiguo Testamento muy fuerte.
Yo soy, decir yo soy era igualarse a ser Dios, ¿no es cierto? Vamos a leer para reforzar estas cosas en el libro de Éxodo, capítulo 3. Moisés estaba siendo llamado por el Señor, le pone varias excusas, ¿no? Después de haber transitado, de haberlo intentado, de haber huido de Egipto después de matar a un egipcio, ¿no? Bueno, el Señor lo llama, lo insta a que vaya a ser su pueblo, y en un momento Moisés le va a decir, pero si me preguntan quién me está mandando, ¿quién les digo? ¿Cómo es tu nombre? Alguien que lea, por favor, versículos 13 y 14 de Éxodo 3. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Era muy significativo usar este yo soy, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel. Sobre todo, obviamente leímos en el capítulo 8 que los primeros en discutirle, ¿quién fueron? Los fariseos que estudiaban la ley, que tenían un contexto que entendía bien, muy bien entendieron lo que el Señor Jesús estaba diciendo. En un momento cuando el Señor habla de la parábola del padre que dejó una viña y que después mandó a buscar los frutos, después por último manda al hijo, ellos dicen que entendieron que hablaban de ello y lo querían matar, ¿no es cierto? Los fariseos entendían muy bien lo que el Señor decía, las alusiones al Antiguo Testamento, sobre todo al yo soy, ¿no es cierto? Dice Salmos 27.1, este se los leo yo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación, decía el salmista. Decir yo soy la luz, ¿no es cierto?, era ponerse a la altura de Dios. Era el mismo Dios, no era ponerse a la altura, era ratificar quién Él era, ¿no es cierto?, el Hijo del Hombre, el enviado, el Mesías, el Cristo. No sé, abiertamente ya estaba publicando. Hubo una etapa del ministerio del Señor Jesús que se movió entre sus discípulos, pero acá ya era la etapa de darse a conocer abiertamente. Él no creamos que hubo duda de que no supieron. Ellos sabían muy bien a quién Él hacía referencia, ¿no es cierto? Cuando leyó en la sinagoga también, el Señor me ha enviado a abrir, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año agradable del Señor. Él les dice, cuando termina de leer el texto de Isaías, hoy se cumplió esta palabra delante de ustedes. También quisieron tomar piedras y apedrearlo. ¿Cómo se iba a atribuir estas cosas considerando ellos que era un simple hombre? Los fariseos sabían bien a qué se hacía referencia. A que Él era el Dios enviado de los cielos, Él era la luz de los hombres. Dice Mateo también cuando registra, no lo vamos a leer, pero él hace alusión al Antiguo Testamento, que Él vino a resplandecer en las tinieblas. Juan, haciendo alusión de estas cosas cuando escribe su Evangelio, ¿se acuerdan cómo empieza? En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Juan sabía muy bien también a quién hacía referencia. Por eso seguramente anota esta porción acordándose de esta luz que venía a dar vida, a resplandecer. Y no era como en los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? Como en la mitología griega, una llama que se tomaba y se compartía. No, era el Dios mismo descendiendo a alumbrar nuestros corazones. A Nicodemo, alguien que siendo fariseo tenía la mente y el corazón más abierto, le dice, ¿no es cierto? Capítulo 3 de Juan, volvamos a Juan rapidito. Versículo 20 de Juan, se los leo mientras van llegando. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras
no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿No es cierto? La luz es lo que refleja lo que está mal. Y el que quiere agradar a Dios va a dejar lo malo y va a acercarse a la luz, aunque le refleje esta luz las cosas que debe santificar en su vida, ¿no es cierto? Pues no tiene vergüenza. Quiere recibir la luz del Señor, quiere tener esa comunión con Dios. Bueno, todas estas cosas hacen referencia a la deidad de Cristo, que Él era nuestro pan, nuestra luz, nuestra puerta, nuestro buen pastor, la resurrección y la vida, el camino y la verdad y la vid verdadera. El Señor Jesús se revela como un todo para los judíos y para los fariseos, pero también se va a revelar como un todo para nosotros hoy. Yo soy la luz de los hombres. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Algunas aplicaciones para nosotros en el día de hoy. En primer lugar, conocer a Cristo es conocer a Dios. Acá quienes dudaban, los fariseos, obviamente, pero no crean que solamente los fariseos dudaron porque estaba en jaque, ¿no es cierto?, el liderazgo espiritual de Israel, el rédito que ellos tenían, la alianza política que permitían también con los romanos, ¿no es cierto?, porque habían llegado a convivir con los odiaban a los romanos, pero nadie tomaba acciones, a no ser algún grupo sectario que no estaba avalado por los fariseos, que eran los celotes, ¿no es cierto?, los asesinos. Hay algunos acá que le hubiera gustado ser un celote, ¿no?, de armas tomar y purificar a Israel y a los romanos. Bueno, tenía ese grupo, ¿no es cierto?, eran extremistas. Obviamente los fariseos, que estaban en la cúpula del poder, no vamos a hablar de todas las líneas de pensamiento judío, había disensiones dentro de ellos también, el Señor varias veces, y Pablo después más adelante va a usar estas disensiones para crear disensiones entre los concilios, ¿no es cierto?, que lo acusaban, sobre todo en la resurrección, varias líneas de pensamiento, pero el gobierno estaba a cargo de los fariseos, ¿no es cierto? El Señor va a interrumpir y va a sacudir a los fariseos, pero también va a sacudir a sus discípulos. Conocer a Dios, a Cristo, es conocer a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto se lo dijo a sus discípulos, inclusive a algunos de los apóstoles le costó entender estas cosas. O sea, no es solamente aquellos que están en contra del Señor que dudan de Él, a veces los que estamos más cerca de Él tenemos también nuestras dudas y necesitamos esta revelación del Señor para estar en comunión con Él. Juan 14, vamos a leer, primero le sacamos el cuero a los discípulos y después vamos a analizar nuestras vidas, pero para que veamos que el Señor conoce y como decía, esta canción reanima, reaviva la fe, santifica la vida. Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo los hubiera dicho, voy a ir a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues vamos a saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, discípulo del Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y ¿no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Felipe es reconvenido por el Señor a que dejara de dudar, a que contemplara que no era un mensajero más, no era un profeta, era la imagen misma del Señor Jesús. Por eso Juan, cuando empieza su evangelio, va a decir, como lo repasamos nuevamente, en el principio era el Verbo. Saben que uno para contemplar la luz tiene que hacerlo el cuerpo humano a través de nuestros ojos, ¿no es cierto?, de nuestra vista, de un órgano, ¿no es cierto?, como es el ojo, refleja esta luz y la transmite al cerebro que la procesa, ¿no es cierto? Entonces, para entender la luz tiene que haber algo vivo que esté discerniendo estas cosas, ¿no es cierto? Como en nuestro caso son nuestros ojos. Bueno, algo que reflejaba la luz de Dios era la presencia misma del Señor Jesús. Por eso Él era el Verbo, Él era el encarnado. Él reflejaba al Padre porque Él nos vino a mostrar el camino a Dios. El que me ha visto a mí, entonces Jesús podía decir, ha visto al Padre. Un ser viviente que reflejaba esta luz, que era la luz. Pero no solamente Felipe, fíjense ustedes, después de la muerte y la resurrección, capítulo 20 de Juan, estamos en Juan todavía, dice el versículo 24, yo sé que se acuerdan, pero lo vamos a repasar. No solo los fariseos, también sus discípulos pueden estar teniendo crisis de fe. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, mirándolo, me imagino, ¿no? El Señor Jesús, sabiendo lo que Tomás había dicho, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿No es cierto? No es una crisis de fe la que pasaron los fariseos, no es una crisis de convicciones o de interpretaciones, también es una crisis personal que tuvieron sus propios discípulos, entender a quién estaban contemplando. Pero como les dije, no solamente vamos a pensar en los fariseos y en los discípulos, sino en nuestra propia vida. ¿Entendemos que Dios se manifestó en Cristo para con nosotros? ¿O nos acercamos a Cristo solamente porque nos motiva, porque es un lugar de descanso, porque resuelve conflictos? Sí que hace todas estas cosas, nos da descanso, resuelve conflictos, motiva, ¿no es cierto?, nuestra vida personal. Pero entendemos que Él es más que todas estas cosas, que es la luz de la vida, que el que lo sigue no andará en tinieblas, que se merece no solamente un poco de mi atención, sino toda mi atención. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En primer lugar, ¿cómo nos estamos relacionando con Cristo? ¿Lo dejamos operar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras decisiones? ¿O como los fariseos dudamos de Él? ¿O como los discípulos creemos las cosas que nos convienen, pero las que son más difíciles de aceptar las dudamos? ¿No es cierto? Porque lo seguían a su maestro, lo siguieron. ¿Cómo que no? Pero ahí a que resucitara, decía Tomás. O Felipe, bueno, sí, yo conozco que sos grande, pero no veo a Dios. No, entonces no entendiste, Felipe. Yo soy Dios. El Señor Jesús nos abre, como dice Hebreos, ¿no es cierto?, la posibilidad por un camino nuevo y vivo de tener una relación con el Padre.
En primer lugar, debemos conocer al Señor. Yo sé que muchos lo conocen. Y si alguno no lo conoce, por favor, que repase estas cosas en su corazón. En segundo lugar, no tiene que ser perfecta nuestra vida para santificarla. Es obvio que la tenemos que santificar, pero es su luz. Les leo nuevamente. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Primera de Juan, capítulo 1. A veces pensamos a veces entendemos muy bien que el Señor Jesús es Dios y que es maravilloso y que es grande y cuando nos miramos a nosotros mismos, a la luz de Él, nos sentimos insignificantes y pensamos que no podemos servir más o hablar más porque no somos dignos. Y sí, es cierto, no somos dignos, pero no se trata de nuestra dignidad, sino que se trata de la dignidad de Él en nuestra vida. Juan 1, entonces, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Juan se ve que se obsesionó con esto de la luz y lo llevó por muchos años, ¿no es cierto?, escribiendo estas cosas. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, no esperemos que Dios obre en nosotros, sino estamos en la luz. Si lo buscamos al Señor, no de la manera correcta, podríamos decir. Pero si andamos en luz y estamos como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora bien, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La luz que debemos compartir, esta luz que va a estar en nosotros cuando estamos con Cristo, es la luz de Él. ¿Se acuerdan de los Juegos Olímpicos que le decía? Que, bueno, voy a hacer un paréntesis, así bajamos un poco a nuestra realidad porque leemos cosas tan impactantes. La luz de los Juegos Olímpicos, la llama de los Juegos Olímpicos, si no vi mal, se prendió como hace 3 meses. Se hace toda una ceremonia en Grecia, ¿no es cierto? Prenden un bolsito con fuego, ¿viste, Fabián? Y andan ahí unas mujeres. No estudié toda la simbología, pero es bastante interesante, después búsquenlo. Prenden la antorcha, hacen una ceremonia hasta que se la pasan al atleta y vienen recorriendo, trayendo la antorcha, ¿no es cierto? Y haciendo las postas hasta este viernes que llegó y se hizo la inauguración. Este fuego dura durante toda la competencia encendido y, bueno, representa las cosas que decíamos al principio, ¿no es cierto? Esta luz que se compartía era la que originalmente estaba en Grecia y se trae a la sede de las Olimpiadas. Ahora pensemos en nuestra vida, como les dije. Lo que tenemos que reflejar no es nuestra perfección. No nos limitemos a decir todavía no puedo servir más al Señor o hablar tanto de Él porque ¿sabés cómo soy? Sí, el Señor sabe cómo somos y sabe que tenemos pecado y que en esta vida no vamos a resolver por completo. Es cierto que nos debemos santificar. Ojo, no estoy diciendo que desestimemos la santificación práctica en nuestra vida. Pero aunque tengamos pecados, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, podemos compartir de Cristo.
Porque no se trata de mi perfección o mi luz o mi brillo, sino que se trata de compartir este fuego, esta luz que Él nos da, que es Él. Lo mismo va a decir Filipenses capítulo 2. Yo sé que conocen estos pasajes, pero no podía dejar de mencionarlos. Filipenses capítulo 2. Dice el versículo 12, luminares en el mundo, por tanto, amados míos, como siempre habéis oído, obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en el medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Como luminares en medio de una generación maligna y perversa, ¿de qué manera? Asidos a la palabra de vida, donde Cristo se manifiesta, donde está su luz. ¿Dónde se va a manifestar la luz del Señor? ¿Algún éxtasis, alguna percepción extrasensorial que se aparezca en nuestras vidas? No. Sencillamente, en la comunión de los santos dice, haced todo sin murmuración y contiendas, que sean irreprensibles, hijos de Dios sin mancha, en su palabra, en la congregación, en la oración. Ahí estamos en la luz, ¿no es cierto? Aunque me conozcan, aunque sepan, mira, Varo, le pasa esto, puede mejorar en aquello, sí. Y uno se expone porque uno no tiene luz propia, sino que trata de reflejar la luz del Señor. ¿Qué es lo que te quiero decir para que entiendas el concepto? No importa el pecado, las cosas sin resolver, las que estás trabajando y todavía no podés superar, el Señor Jesús te quiere usar igual. Porque no se trata de tu perfección, sino se trata de la perfección de Él. Yo soy la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenés capacidad de transmitir vida espiritual. No con tu ejemplo, obviamente el testimonio va a tomar fuerza por sus obras, ¿no es cierto? Si son buenas, si son sencillas, irreprensibles, va a resplandecer más. Pero aunque haya cosas que frenen nuestra capacidad de reflejar a Cristo, con poco Él puede hacer mucho. Porque solamente espera nuestra predisposición. Porque si tenemos pecados, abogados tenemos para con el Padre. Entonces, en primer lugar dijimos, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Conocemos que Cristo es todo para nosotros? En segundo lugar, no tiene que ser perfecta nuestra vida. Sí debemos santificarla progresivamente, prácticamente, pero aunque no esté del todo santa, es su luz y no es la nuestra. No es como la de los fuegos, que se pasa un poco de esa antorcha y que no se apague, no, porque la de Él brilla siempre, aunque mi vida esté opacada. Tengo motivo de gloriarme, de gozo, ¿no es cierto? Como decía Jason en la alabanza de esta viejita que solemos cantar, la alegría está en el corazón del que se porta bien, del que trabaja mucho. No, de aquel que conoce a Jesús, porque entiende que aunque tengamos pecados, Él está en nosotros. Por último, ¿por qué quise elegir y hablar del yo soy la luz? El Señor Jesús nunca le dijo a sus discípulos, ustedes van a ser la puerta, ustedes van a ser el pan, ustedes van a ser la resurrección, o ustedes van a ser el camino y la vida. No, yo soy, dijo. La vida, el pan, la puerta, la resurrección,
el camino, la vid. Pero cuando habla de la luz, y este sí quiero que lo lean conmigo, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Dice el versículo 14. El Señor Jesús estaba dando el sermón del monte o la montaña. Dice, vosotros, versículo 14, sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El único atributo que Él va a compartir para con nosotros es la luz. Él no te manda a hacer pan, ni puerta, ni camino, ni vida, pero sí te manda a hacer luz, como Él es luz. ¿Cómo vamos a vivir esta semana? Esta segunda mitad de año, como luz, ¿vamos a compartir de Cristo? Que el enemigo no te quiera limitar, pensando que no podés hablar de Él, que no podés reflejar, que no te podés involucrar, como decía Aita, ¿no es cierto?, al principio, en todas las cosas que están sucediendo en la iglesia. Él va a querer que no lo hagas. Porque si no pudo impedir que vinieras al conocimiento de la verdad y que recibieras a Cristo en tu corazón, lo que sí va a querer impedir es que entregues un poquito más tu vida, en que sirvas, en que reflejes tu luz, no, la luz de Él. Como luminares en el mundo, resplandeced en medio de una generación maligna y perversa. Y aunque tengas pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Yo sé que muchas veces el pasado nos pesa cuando viene a nuestra mente, pero nos pesa a nosotros, porque ¿sabés lo que dice Dios? Que Él agarra nuestros pecados y lo tira a lo profundo del mar. Ni aún en la actualidad se ha sondeado las profundidades del mar en su plenitud. Y no sé si alguna vez lo logren, con lo difícil que es. Lamentablemente en Argentina experimentamos lo difícil de las profundidades del mar, ¿no es cierto?, con esta tragedia tan grande. Se pudo encontrar la ubicación, pero no se pudo hacer una extracción de los restos. Así considera Dios, más aún que esto, que el Dios nos dé la capacidad de entender como Él entiende las cosas. Es difícil, porque el hombre, nuestro ser, nuestra carne y el enemigo de nuestras almas quiere impedir estas cosas en nuestra vida. Pero yo soy el camino, el pan, la luz, la puerta, el buen pastor, la vid verdadera. El que me sigue, dijo el Señor, no andará en tinieblas. Que el enemigo, que tu carne, que tu mente no te impida caminar y servir al Señor. Que no es solamente, como te dije, un motivador, un resolvedor o alguien que tiene la capacidad de resolver conflictos o un lugar de descanso para poder seguir. No, es Dios manifestado en carne y que te está buscando y me está buscando. ¿Oramos? Padre Celestial, cuando hablamos de tus cosas, cuando hablo, mi mente no tiene la capacidad ni mi boca de expresar todo lo que me haces sentir a veces, porque eres muy grande. Pero no solamente quiero sentirlo o entenderlo, sino también quiero vivirlo y quiero que ayudes a mis hermanos a vivir también así, esta vida victoriosa que nos estás ofreciendo. Porque esta vida, la vida del cristiano, el Señor Jesús entendía muy bien, porque Él les dijo a sus discípulos,
ligera es mi carga y fácil de llevar su yugo. Porque no se trata de nuestras fuerzas, ni de nuestro pasado, ni de nuestros presentes, ni de nuestras malas decisiones, sino se trata de su sacrificio en la cruz, Señor, por cada uno de nosotros. Que tengamos la capacidad, no sé si el poder sería la palabra, Señor, sino la voluntad de dejar de pensar un poquito en nosotros, en nuestro pasado que nos condena, en nuestros pecados, y pensar solo en Él. A Felipe y a Tomás le dijo, no sean incrédulos sino creyentes, porque yo soy Dios. Señor, ayúdanos a vivir sabiendo que eres Dios y a entregártelo todo. Y aunque nos cuestes hacerlo rápidamente, que podamos hacerlo progresivamente en nuestra vida, hacerlo un poco más. No solamente hoy, sino esta semana, en el nombre del Señor Jesús. Amén.